a planta industrial. Este webinar se grabará y se compartirá con todos los asistentes en caso de que queráis volver a verlo o queráis compartirlo con algún compañero. Con este webinar exploraremos los principales factores de seguridad que debemos considerar cuando queremos escalar un proceso desde el laboratorio y llevarlo a planta. ¿Vale? Un poco para presentarme, mi nombre es Richard Torres y soy el responsable del área de ensayos y estudio de reacciones químicas de DECRA. Llevo casi 9 años más o menos especializado en el estudio de procesos y escalado y con este webinar lo que quiero intentar es compartir algunos puntos claves que siempre tenemos muy en cuenta cuando asesoramos a nuestros clientes en el escalado de una reacción, ¿vale? Cuando la están haciendo un poco en la parte de desarrollo de su laboratorio y la quieren llevar a planta, pues un poco ver todos los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer esta transferencia. Antes de nada, me gustaría presentar brevemente a nuestra empresa. En DECRA somos una consultoría de seguridad y contamos con servicios de asesoramiento sobre diferentes campos de la seguridad de procesos en general, ¿vale? Como puede ser atmósferas explosivas, lo que llamamos las ATEX, ¿vale? Análisis de riesgos tipo HAZOP, tipo HACCP, luego también legislación y normativa SEVESO, también todo lo que tiene que ver con riesgos electrostáticos, etcétera. También contamos con un servicio de ensayos de laboratorio con el que podemos determinar propiedades físico-químicas de sustancias, evaluar procesos químicos y también determinar las propiedades explosivas, por ejemplo, de polvos que puedan ser inflamables o explosivos. Luego también impartimos formación, tanto abierta como in company, sobre aspectos generales de la seguridad de procesos, como puede ser lo que hemos comentado antes de ATEX, formaciones para empezar a realizar análisis tipo HAZOP, si es una metodología que, por ejemplo, no hemos usado nunca en nuestra empresa y queremos empezar a desarrollarla. También hacemos formación sobre riesgos electrostáticos para todos los operarios que tienen que trabajar con este tipo de riesgos y también de manipulación de líquidos inflamables, entre otro tipo de formaciones. Si queréis más información sobre cualquiera de estos servicios, podéis visitar nuestra página web que veis en pantalla o podéis contactarme a mí directamente a través de mi dirección mail que la tenéis aquí, que es richard.torres@decra.com. En este webinar trataremos principalmente 4 puntos muy fundamentales a tener en cuenta cuando queremos escalar un proceso a planta, ¿vale? Primero vamos a ver cuáles son los principales riesgos a los que nos enfrentamos con este cambio propiamente de escala, que esto puede ser, por ejemplo, la diferencia en la transferencia de materia, los equipos que voy a necesitar realmente en planta, que veremos que son diferentes los que estoy usando en laboratorio a los que voy a usar en planta y, por lo tanto, las medidas van a ser también diferentes, etcétera. Luego veremos el tipo de estudio de seguridad que se puede realizar previamente de este paso a planta, ¿vale? Veremos que es un estudio que normalmente es complementario al típico análisis de riesgos que se puede realizar tipo HAZOP. Luego también hablaremos de qué datos son necesarios para realizar este estudio en detalle del que hablaremos y como por último punto, como punto final, veremos qué medidas de seguridad debemos implementar al proceso, ¿vale? Para hacer que ese proceso sea seguro. Esto dependerá de qué tipo de reacción estoy llevando a cabo, un poco de los materiales, etcétera, ¿vale? Pero vamos a intentar irlo desgranando poquito a poco. Vale, pues comencemos. Principalmente tenemos 3 grandes riesgos. El primero está implícito al propio cambio de escala, ¿vale? Es decir, vamos a pasar de trabajar con cantidades de materiales mucho más grandes, ¿vale? Fácilmente podemos estar pasando de desarrollar unos pocos gramos o kilogramos en el laboratorio a toneladas ya en nuestra planta industrial. Todo esto hace que esa energía que desarrolla la reacción sea mucho más grande, lo que implica un riesgo mucho mayor, por ejemplo, en caso de desviación del proceso o de no poder controlar esa reacción, ¿vale? Esto también hace que las demandas de los sistemas sean más exigentes. Por ejemplo, si tenemos grandes desarrollos de energía, porque es una reacción
muy exotérmica, que nos está desarrollando una gran cantidad de energía, esto requerirá que nuestro sistema de refrigeración tenga bastante capacidad para que no pueda verse superado ni comprometido. De lo contrario, o sea, si en nuestro sistema en algún momento se ve superado, lo que vamos a tener es que vamos a correr el riesgo de tener una reacción descontrolada, lo que también normalmente conocemos como una reacción runaway, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, ocurre con la agitación. No es lo mismo agitar una pequeña masa a nivel de laboratorio que agitar ya toneladas de material en un reactor, por ejemplo, de 25 metros cúbicos. Debemos ser conscientes de todo este tipo de exigencias, porque de lo contrario, si, por ejemplo, la agitación es insuficiente, podemos tener un caso donde esa masa de reacción se separe en diferentes fases, ya que no se está agitando lo suficientemente bien y no estén reaccionando entre ellas. Esto, por ejemplo, podría llevarnos a que si normalmente nosotros estamos realizando ese proceso de forma de semi-batch, acabásemos teniendo convertida esa reacción en una reacción batch, ¿vale? Porque tendríamos todo ese material dentro presente en el reactor y simplemente estaría separado en diferentes fases, ¿vale? Lo que es mucho más peligroso. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cuando hacemos ese traslado a planta, saber que las exigencias van a ser mucho, mucho mayores. Luego, otro de los riesgos es no saber el tipo de reacción con el que estamos tratando, ¿vale? No saber si dicha reacción es exotérmica o endotérmica, si desarrolla grandes cantidades de energía, si genera algún tipo de gas durante el proceso de forma normal, ¿vale? Además, también es muy, muy, muy importante conocer la estabilidad térmica de los materiales, ¿vale? Y ver si puede generarse en algún momento alguna reacción secundaria no deseada o alguna descomposición que pueda suponernos un riesgo, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar adelantarnos a esos posibles riesgos para que luego no nos ocurran en planta. Luego, como veremos, muchos de estos parámetros los podemos obtener mediante calorimetrías adecuadas. ¿Vale? Luego, por último, otro de los grandes riesgos son las diferencias en las medidas de seguridad que tomamos en laboratorio y las que vamos a tener que instalar en planta. Dependiendo del tipo de reacción y su severidad, quizá necesitamos medidas de seguridad como pueden ser enclavamientos o interlocks, sistemas de evacuación de emergencia como pueden ser PSVs o discos de ruptura, alarmas, etcétera. ¿Okay? Al hacer este cambio de escala, debemos ser muy conscientes de qué medidas necesito para minimizar todos estos riesgos y poder tener un proceso seguro. Y es sobre todo muy importante saber que estas medidas que estamos instalando están fundamentadas en algo, que no es simplemente que estamos poniendo medidas un poco por poner. Es decir, si yo sé que estoy poniendo un disco de ruptura, tengo que saber que ese disco de ruptura es realmente adecuado para proteger ese escenario que yo creo que se me puede llegar a desarrollar, ¿vale? No un disco de ruptura que simplemente yo he puesto ahí por poner y que luego se me quede pequeño y aún así me acabe explotando el reactor, ¿vale? Vamos ahora a detenernos un momento en uno de los riesgos más críticos que se tienen principalmente en el escalado de reacciones exotérmicas. Tal como he comentado anteriormente, uno de los riesgos al pasar a planta es que la reacción se descontrole y tengamos lo que conocemos como una reacción runaway, ¿vale? Este descontrol de la reacción puede deberse a tipos de fallos o desviaciones del proceso muy diferentes, como puede ser, por ejemplo, que me falle la refrigeración, que de repente yo haga una adición de uno de los componentes más rápido de lo que tendría que hacer, que por lo que sea la temperatura de la reacción sea mucho mayor a la que fuese la temperatura normal del proceso, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de desviaciones provoca un aumento de la temperatura y de la presión dentro del reactor que si no evacuamos adecuadamente va a poder provocar la explosión de mi propio reactor, ¿vale? Y es por esto por lo que normalmente cuando hablamos de un accidente runaway lo solemos asociar con la explosión de ese reactor, ¿vale? Debido a toda esa sobrepresión que se está acumulando en su interior. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo se produce esta reacción.
Aquí podemos ver un gráfico en el que representamos la variación de calor respecto a la temperatura en el eje Y frente a la propia temperatura en lo que sería el eje X. Debemos fijarnos principalmente en dos cosas. La primera es la producción de calor debida a nuestra reacción exotérmica. Es decir, nuestra reacción va a generar un calor que nosotros vamos a tener que eliminar para mantener ese proceso a una temperatura constante, ¿vale? Y luego tenemos el otro parámetro, que sería la forma en la que yo elimino todo ese calor, que sería nuestro sistema de refrigeración. Vamos a ver ahora un poco más en detalle lo que sería la eliminación de calor, ese sistema de refrigeración, ¿vale? Sería esta línea verde que veis en la imagen. Esta eliminación de calor viene determinada por la capacidad de nuestro sistema de refrigeración. Esto es directamente proporcional a dos cosas. La primera sería el área de intercambio de calor y la segunda sería la diferencia de temperatura, es decir, ese delta T entre el contenido del reactor y la temperatura de la camisa de refrigeración, ¿vale? Como podéis ver, la eliminación de calor es una función lineal. Por el contrario, la generación de calor de la reacción es una función exponencial de la temperatura. Es decir, el calor que genera mi reacción aumenta de forma exponencial a medida que va aumentando la temperatura. Por tanto, ¿cuándo ocurre la reacción Runaway? Como podéis ver en la imagen, esto ocurre cuando la generación de calor es mayor a la eliminación de calor de la que disponemos en el reactor, ¿vale? Esto suele ocurrir debido, por ejemplo, a una desviación o un fallo de las condiciones normales del proceso, como puede ser un fallo parcial o un fallo total del sistema de refrigeración o, por ejemplo, un cambio en lo que sería la propia cinética de la reacción. Por ejemplo, que yo he añadido un componente mucho más rápido o que he añadido un catalizador diferente que hace que esa curva de generación de calor sea diferente y pueda llegar a sobrepasarme mi sistema de refrigeración, ¿vale? Este aumento de calor, como hemos comentado, tiene asociado un aumento de temperatura y un aumento de presión dentro del reactor, que al final es lo que me genera esa explosión. Luego, por otra parte, como hemos comentado anteriormente, otro de los riesgos principales es la diferencia entre laboratorio y planta en la transferencia de calor, ¿vale? Dicha transferencia se realiza de forma muy fácil o relativamente fácil en el laboratorio, mientras que a nivel de planta es mucho más lenta. Para entender esto, tenemos que tener en cuenta que todo el calor desarrollado por nuestra reacción se va a repartir principalmente en tres sitios, ¿vale? Una parte se va a quedar en el interior de mi reactor, un poco calentando toda esa mezcla o esa masa de reacción. Otra parte irá a calentar las paredes del propio reactor y una tercera parte se perderá hacia el exterior, ¿vale? En el laboratorio, el calor que se desprende hacia las paredes del recipiente y el calor que sale hacia el exterior es muy alto, ¿vale? Y lo hace de una forma muy natural, de forma, digamos, muy fácil. Es decir, podemos eliminar ese calor de forma relativamente fácil. Por el contrario, en un reactor de planta, ese desprendimiento natural, entre comillas, del calor hacia el exterior es mucho más bajo. En este caso, todo ese calor lo que hace es que tiende a concentrarse en el propio interior del reactor, ¿vale? Calentando mis materiales. Esto es importante, ya que quiere decir que nosotros deberemos activamente eliminar todo ese calor para poder mantener una temperatura controlada dentro del reactor. Aquí lo podemos ver un poco más claramente. Tenemos diferentes recipientes y podemos ver lo fácil, entre comillas, que pierden calor de forma natural. Es decir, si dejamos estos recipientes a 80 grados y no aplicamos ningún tipo de control de temperatura, un matraz de laboratorio pasará de 80 grados a 79 grados en aproximadamente unos 17 segundos, mientras que un reactor de 25 metros cúbicos tardará casi 4 horas en perder ese mismo grado de temperatura, ¿vale? Esto es importante, ya que quiere decir que los aumentos de temperatura que vemos en el laboratorio no se corresponden directamente con lo que nosotros veríamos en planta. Es decir, puede que nosotros en el laboratorio, en nuestra reacción, solo observemos un ligero aumento de temperatura de unos 10 grados, mientras que ese mismo proceso, cuando lo pasamos a planta, puede que corresponda a un aumento de temperatura de 60 grados,
¿vale? Eso es porque todo ese calor que estaba desprendiendo en la reacción en el laboratorio se perdía relativamente fácil a la hora de disipar digamos, tanto a las paredes como hacia el exterior, pero a la hora de disipar ese calor en planta lo vamos a tener un poco más complicado, ¿vale? Debido a esto, también es importante que cuando realicemos ensayos en el laboratorio intentemos minimizar todas esas pérdidas de calor tanto al recipiente como al exterior. Esto muchas veces lo conseguimos utilizando metodologías adecuadas, principalmente calorimetrías adiabáticas y de bajas pérdidas de calor, ¿vale? Esto hace que podamos, a nivel de laboratorio, simular de forma lo más fielmente posible lo que sería el resultado de planta, ¿vale? Vamos a hablar ahora de una de las formas que tenemos de obtener y documentar la información sobre el proceso y sus posibles riesgos. Esto podemos hacerlo realizando un estudio de seguridad térmica del proceso, ¿vale? Este estudio tiene varios objetivos. Primero, nos ayudará a establecer la compatibilidad química entre los materiales y también ver sus peligros durante la manipulación. Segundo, nos ayudará a determinar la estabilidad térmica de reactivos, intermedios y productos finales, como veremos luego. Y luego, tercero, podremos establecer una clase de criticidad para cada paso o etapa de la reacción. Y esto, como veremos, será muy importante, ya que nos permitirá dar, por último, unas recomendaciones sobre las medidas de seguridad a instalar en mi proceso. Entonces, la primera etapa, como hemos comentado, es la de peligros y compatibilidad química. En esta etapa realizamos una búsqueda teórica y bibliográfica sobre los reactivos que vamos a utilizar. Aquí vemos los peligros que tienen asociados, digamos, en su manipulación, ¿vale? Esta información muchas veces la podemos encontrar relativamente fácil directamente en sus fichas de seguridad o también podemos investigar en diferentes bases de datos. Luego, por otra parte, lo que hacemos también es analizar la compatibilidad química entre dichos reactivos, ¿vale? Aquí podemos ver si tenemos algún problema con alguno de ellos y tenemos que cambiar algún reactivo o buscar alternativas. Para eso también podemos recurrir a fuentes bibliográficas o a software especializados. En una segunda etapa de este estudio que estamos comentando, lo que tendremos que hacer será determinar la estabilidad térmica de todos los materiales involucrados, tanto los reactivos de inicio, lo que yo estoy mezclando al principio, como todos esos intermedios que voy obteniendo a lo largo de mi proceso, como mi producto final, ¿vale? Esto nos servirá para conocer los límites de temperatura de nuestra reacción. Es decir, podemos saber cuál es la temperatura máxima hasta la que nuestro proceso podría considerarse seguro, ya que no se producirán reacciones secundarias no deseadas ni descomposiciones, ¿vale? Esta determinación podemos realizarla con diferentes tipos de calorimetrías, como podría ser la de calorimetría DSC o una calorimetría ARC o ARC, ¿vale? Aquí ya dependerá un poco de la precisión con la que queramos realizar estas determinaciones, que vamos a elegir una u otra, ¿vale? Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el DSC sabemos que es más rápido y más económico, pero suele ser menos preciso. En cambio, el ARC hace estas determinaciones de una forma mucho más lenta y mucho más precisa, pero claro, esto hace que requiera mucho más tiempo completar lo que es todo el ensayo y suele ser también una metodología un poquito más compleja, ¿vale? En nuestra web, de hecho, podéis encontrar un artículo reciente que he publicado sobre las principales diferencias que tenemos entre estos dos tipos de calorimetrías y cuándo es mejor utilizar una u otra, ¿vale? Aquí os dejo el link por si queréis echarle un vistazo. Bueno, entonces, además de la estabilidad térmica, hay otros parámetros que necesitamos para poder evaluar nuestra reacción. Primero, deberé conocer lo que es mi reacción principal, ¿vale? Mi reacción en sus condiciones normales. Es decir, tendré que saber cuáles son sus parámetros termodinámicos y cinéticos. Es decir, si mi reacción es rápida o lenta, si es poco exotérmica o muy exotérmica, si se produce acumulación durante ese proceso,
si me está generando algún tipo de gas, etcétera. ¿Vale? Todos estos parámetros los puedo determinar realizando, por ejemplo, una calorimetría isotérmica, como podría ser un RC1. Luego, como ya hemos comentado, también deberé saber la estabilidad térmica de todas las sustancias involucradas. Estos datos los obtendremos, ya hemos visto, tanto del DSC como del ARC. Y luego, por último, deberemos además reconocer todas esas desviaciones del proceso que también puedan generarme un riesgo, como por ejemplo un fallo de la refrigeración, si añado un material más rápido de lo que toca, si por ejemplo no he añadido el disolvente o si se me ha olvidado añadir el catalizador, si he añadido una sustancia que no forma parte de la reacción, etcétera. ¿Vale? Deberemos determinar cuál es la severidad de esa desviación o de ese escenario que estoy considerando y lo puedo hacer por medio de calorimetrías que simulen el comportamiento real del reactor en planta, ¿vale? Es decir, como hemos comentado anteriormente, con calorimetrías adiabáticas con bajas pérdidas de calor, como por ejemplo podría ser una calorimetría USP. Luego, posteriormente, en este estudio, lo que hacemos es analizar cada etapa del proceso, ¿vale? Para establecer su clase de criticidad. Esto lo podemos hacer realizando diferentes cálculos, teniendo en cuenta la energía desarrollada por la reacción y la temperatura de descomposición de los materiales, entre otras cosas, ¿vale? La finalidad de este paso es clasificar la etapa entre 1 y 5, siendo las clases 1 y 2 las más seguras, ya que no suelen requerir grandes medidas de seguridad. A partir de la clase 3 ya empezaremos a necesitar ciertas medidas como enclavamientos, válvulas de seguridad, discos de ruptura, etc. Y luego en la clase 5 la reacción suele considerarse con un riesgo elevado y lo que se intenta es realizar modificaciones en el proceso para intentar bajar esa clase de criticidad. Estas modificaciones pueden ir desde buscar materiales alternativos, por ejemplo, materiales que sean más estables, o también lo que podemos hacer es aumentar la cantidad de disolvente, ¿vale? Para que todo ese calor generado por mi reacción tenga una masa mayor para que pueda ser absorbida y ese aumento de temperatura final no sea tan grande, ¿vale? Entonces, son posibles modificaciones al proceso que podemos implementar. Por último, en este estudio lo que se suele dar es una serie de recomendaciones y de medidas de seguridad. Aquí vamos a ver diferentes ejemplos de recomendaciones que se suelen dar al final del estudio dependiendo del resultado del mismo. En algunas ocasiones, por ejemplo, necesitaremos inertizar el proceso si estamos trabajando por encima del flashpoint de alguno de los materiales. De esta forma, lo que haremos será evitar la atmósfera explosiva. Luego, en otros casos, quizá lo que necesitemos será instalar un enclavamiento para controlar la adición de un material y evitar que ocurra la runaway. De esta forma, sabemos que si hay alguna desviación en el proceso, podremos cortar dicha adición y así intentar frenar esa runaway. Aquí lo que tendremos que tener en cuenta es asegurarnos que la acumulación que existe en el reactor, una vez parada en la adición, no sigue siendo un riesgo, ¿vale? Que esa acumulación que tenemos en el interior es suficientemente baja, ¿vale? Para poder, digamos, dar validez a este enclavamiento. Luego, en algún caso, también puede ser necesario la instalación de un disco de ruptura para proteger el reactor. Aquí, por ejemplo, si sabemos que no vamos a poder prevenir esa runaway y que en algún momento se me va a dar, lo que tendré que hacer es ser capaz de evacuar toda esa sobrepresión y todo ese flujo a un lugar seguro y así evitar que me explote mi reactor. Y luego, por último, también habrá casos en los que hayamos realizado ensayos iniciales, pero necesitemos realizar ensayos complementarios más avanzados, ya sea porque los iniciales no son suficientes debido a sus limitaciones técnicas, por ejemplo, porque los márgenes de seguridad que hemos tenido que tomar son muy grandes, o porque tengamos que estudiar un escenario de fallo en concreto que creemos que podría tener cierta severidad y poner en riesgo la instalación. Por ejemplo, si la entrada de agua en el reactor puede suponer una hidrólisis de uno de los materiales, o si se utiliza un catalizador equivocado, o si el operario aumenta la temperatura del proceso por error, etc. Vamos a ver entonces, ya ahora para finalizar un poco, cuáles son los beneficios de realizar este estudio de seguridad térmica. ¿Vale? Lo primero es que este estudio puede ser una fuente de información muy importante
para análisis posteriores como HAZOPs. Escenarios como el de más temperatura pueden ser fácilmente analizados si se tienen todos los datos completos de estabilidad térmica del estudio, ¿vale? De todos esos materiales que han ido interviniendo a lo largo del proceso. Si yo sé toda esa información, ya puedo analizar qué pasaría en esos casos de tener más temperatura de la que debería haber en el proceso, ¿vale? Y además también nos permite valorar o analizar ciertos escenarios específicos como adiciones rápidas, por ejemplo, ahí podría ser uno de los escenarios de más caudal, o reacciones con agentes o materiales externos, ¿vale? Que estaría clasificado en otros. Entonces, podemos concluir, por tanto, que necesitamos ser muy conscientes del tipo de reacción que estoy realizando. Tenemos que saber si esa reacción es exotérmica, si es severa o si por el contrario se trata de una reacción endotérmica. Tengo que saber si alguno de mis reactivos intermedios es inestable y en ese caso tendré que estar muy pendiente de ese material para saber cómo tengo que tratarlo, ¿vale? Luego, como hemos comentado, hay muchas técnicas diferentes para obtener esos parámetros cinéticos y térmicos del proceso, por lo que debemos tener conocimiento sobre las técnicas para luego poder aplicar márgenes de seguridad apropiados a esos datos o al menos contar con la ayuda profesional a la hora de traspasar dichos datos al proceso productivo. Y por último, saber que las medidas de seguridad que instalamos en el proceso están fundamentadas. Es decir, si yo tengo instalado un disco de ruptura en el reactor, saber que dicho disco realmente es lo suficientemente grande como para evacuar esa runaway de esa reacción en concreto que estoy llevando a cabo, ¿vale? Hay procesos y reacciones muy diferentes, por lo que puede que un disco sea apropiado para una reacción poco severa que hacíamos antes en planta, mientras que para esa nueva reacción que estamos desarrollando, que es mucho más exotérmica, puede que ese disco de ruptura se vaya a quedar pequeño, ¿vale? Entonces, tenemos que saber realmente que esa medida me está funcionando como una medida de seguridad y no simplemente poner cosas por ponerlas, ¿vale? Lo mismo ocurriría con alarmas, enclavamientos, etcétera. Tengo que tener claro el por qué estamos eligiendo esos elementos de seguridad y saber de qué me están protegiendo, ¿ok? Vale, y con esto llegamos un poco al final del webinar. Espero que os haya resultado interesante y hayáis podido comprender mejor estos conceptos un poco a tener en cuenta a la hora de realizar el escalado de planta. Simplemente informaros de que disponemos de una serie de guías y catálogos a vuestra disposición y en caso de que queráis profundizar más en estos temas. Si estáis interesados en tener más información, podéis poneros en contacto conmigo sin ningún problema. Y ahora ya vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Para que me hagáis todas las dudas que tengáis y yo intentaré responderlas. Por cierto, recordaros que al final del evento se os redirigirá a una pequeña encuesta para que podáis valorar el webinar. Y ya sin más, gracias por vuestro tiempo y abrimos un poco ahora el turno de preguntas. Vale, voy a dar unos pequeños minutos. Vale, tenemos la primera pregunta. Me comentan, en la ficha de seguridad de mi producto no viene establecida la temperatura de descomposición. ¿Esto quiere decir que el producto no descompone? No, para nada. A ver, si en la ficha de seguridad no se refleja ninguna temperatura, puede ser simplemente que no se haya realizado ningún tipo de ensayo y se desconoce hasta este momento, ¿vale? Que no hemos ensayado ese material. Muchas veces lo que hacemos en caso de que la muestra fuese estable es decir que lo que hacemos es reflejar la temperatura hasta la que se ha realizado el ensayo, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros realizamos un DSC en nuestro material hasta 500 grados y no observamos descomposición, lo que indicaremos en la ficha es que la descomposición es superior a 500 grados, ¿vale? Es decir, puede que en algún momento se descomponga a altas temperaturas, pero como mínimo sabemos que hasta 500 grados va a ser estable,
¿vale? Pero ahí ya estamos dando una indicación, un dato de temperatura. Si directamente no nos dan ningún tipo de dato, es muy peligroso asumir que ese producto va a ser estable sin haber realizado ningún tipo de ensayo o tener ningún tipo de evidencia experimental, ¿vale? Vale, tenemos otra. ¿Cómo puedo saber si la PSV que tengo en el reactor es adecuada para una runaway? Vale, a ver. Cuando tenemos un escenario runaway, la única forma realmente que tenemos para validar ese sistema de venteo es realizar un ensayo específico, ¿vale? Porque lo que vamos a querer es simular de forma lo más precisa posible lo que el comportamiento, digamos, que tendría esa reacción en mi reactor de planta, ¿vale? Entonces, vamos a tener que determinar de forma muy fiable tanto los incrementos de temperatura como de presión, además de la generación de gases, para poder realizar ese dimensionamiento de una forma adecuada, ¿vale? Como hemos visto, las reacciones runaway son complejas y obtener esos datos es una parte muy crítica de toda la metodología, ¿vale? Entonces, necesitamos datos muy fiables y una metodología de cálculo muy sólida para poder determinar ese área de venteo y saber que, ok, que ese disco o esa PSV que yo he instalado realmente me va a proteger frente a ese escenario de runaway. Vale. A ver. Vale, tenemos otra pregunta de ¿a qué software te referías al principio de la charla sobre compatibilidad química? Es un software que se llama Chemical CRW. Es Chemical, dame un segundo, os lo busco. Sí, Chemical Reactive Worksheet. Ahora mismo creo que está por la versión número 3. ¿Vale? Es un software en el que tú tienes una base de datos con una serie de materiales. Lo que haces es cargar todos tus materiales, tus reactivos de inicio, y ya el propio software te ayuda a ver esa compatibilidad química entre cada uno de esos materiales. ¿Vale? Creo que si lo buscas por CRW3 Chemical, te aparecerá. ¿Vale? Luego tenemos otra pregunta. Si mi reacción es endotérmica, ¿no hace falta realizar este estudio? A ver, en ese caso ya vamos a saber que la propia reacción en sí misma no supone un riesgo. Es decir, no tenemos ese problema que se descontrole, ya que somos nosotros los que aportamos calor. Esa reacción por sí misma no genera calor, ¿vale? Entonces ya sabemos que no va a tener tanto riesgo como sería una reacción exotérmica. De todas formas, sí que tenemos que analizar otros escenarios. Por ejemplo, saber cuál es la temperatura máxima de aporte de vapor que nosotros podemos tener en planta y comparar esta temperatura máxima con la estabilidad térmica de mis materiales, ¿vale? De esta forma, si tenemos algún fallo en el controlador de vapor y se pone al máximo, supongamos que es 200 grados, yo tengo que saber si esos 200 grados puede suponer alguna reacción secundaria o alguna descomposición y si eso me va a suponer algún riesgo adicional. Vale, luego tenemos otra pregunta. ¿Siempre es necesario el disco de ruptura en el reactor en el que se produce la reacción exotérmica o sería suficiente el sistema de extracción de aire? No siempre es necesario el disco de ruptura. ¿Por qué? Porque el disco de ruptura lo que nos está haciendo es proteger esa reacción exotérmica en caso de que haya una runaway. Si yo ya por otras medidas de seguridad puedo prevenir en lugar de proteger, entonces puede que el disco de ruptura no me haga falta. Imaginad que tenemos una reacción que yo conozco muy bien todos sus parámetros, he definido totalmente cuál es toda su cinética, sé cuál es la estabilidad térmica de todos mis elementos y sé que poniendo un interlock o un enclavamiento que me corte en el momento en el que se detecte un aumento de temperatura inesperado dentro de mi sistema, que lo que yo haga es cortar esa adición
y sé que la acumulación en ese momento dentro del reactor es muy baja, ¿vale? Muy baja, estamos hablando pues de un 5%, un 10%, ¿vale? Sabemos que si yo logro cortar esa adición, lo que tengo que ver es si esa acumulación residual que me ha quedado dentro del reactor es suficiente como para que siga generando calor para llevar a la runaway o no, ¿vale? Puede que no. Si esa acumulación es muy baja, eso acabará de reaccionar lo que está dentro, pero se parará y ya no desembocará, digamos, en esa runaway, ¿vale? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es prevenir más que proteger, ¿vale? Entonces, hay algunas reacciones en las que mi base de seguridad es ese enclavamiento. En otras, el enclavamiento quizá no sea suficiente y mi base de seguridad va a ser mi PSV o mi disco de ruptura. Entonces, aquí, por eso es lo que os comentaba, de que es muy importante saber cuando instalamos medidas de seguridad, por qué las estamos instalando y de qué nos está protegiendo, cuál es el escenario que nos está protegiendo, ¿vale? Vale, creo que ya más o menos no tenemos más preguntas. Espero que os haya parecido interesante el webinar. Si tenéis cualquier otro tipo de duda, podéis contactarme al mail y para cualquier otra cuestión estoy disponible. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y buenas tardes.